Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver el concepto de ion. Un ion es un átomo que no tiene carga eléctrica neutra. ¿Y qué significa que no tenga carga eléctrica neutra? ¿Sí? Como sabemos, un átomo está conformado por un núcleo y alrededor, ¿sí? En orbitales tenemos los electrones. Y en el núcleo, acá en los orbitales, tenemos los electrones. ¿Sí? Con carga negativa. Y en el núcleo tenemos los protones y los neutrones sin carga. Los protones con carga positiva y los neutrones sin carga. Bien, para que sea una carga eléctrica neutra, el átomo tiene que cumplir con una condición, que la cantidad, ¿sí? la cantidad de protones sea igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Si la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, se dice que el átomo es neutro. En este caso, fíjense que la definición de ion me dice que un ion es un átomo que no tiene la carga eléctrica neutra. Eso quiere decir que la cantidad de protones no va a ser igual a la cantidad de electrones. Y ahora vamos a ver los tipos de iones que hay. El tipo de ion es el ion catión. Es el átomo que está cargado positivamente, ¿sí? Es un átomo cargado positivamente. Tiene la condición de que cede electrones, ¿sí? O en algunos casos, pueden ver algunos videos donde dice que pierde electrones. En realidad no lo pierde, sino es que lo está cediendo a otro átomo o a otra molécula. Entonces, cede electrones, también conocido como pierde electrones. Se da mayormente en los metales. Esas son las tres. Es un átomo que está cargado positivamente, cede electrones y se da en los metales. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver primero un átomo neutro. ¿Cuál era la condición que tenía que tener un átomo neutro? Que tenía que tener la misma cantidad de protones de electrones, ¿no? ¿Bien? Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué significa esto? Fíjense que el número que está acá siempre va a representar al número atómico, a Z, ¿sí? Y el número que está acá arriba representa a la masa, con símbolo A. Y el número que está acá, o el signo, porque a veces es positivo o negativo, ¿sí? Es la carga, con símbolo Q. ¿Bien? Entonces tenemos el número atómico acá, la masa y la carga. Cuando la carga es hay un cero, se dice que es un átomo neutro. Entonces, fijémonos acá en el sodio. Este es el símbolo, Na es el símbolo del sodio. ¿Cuántos protones tiene? ¿Qué no dice cuántos protones tiene? La cantidad de, el número atómico. El número atómico me dice la cantidad de protones. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 11. 11 protones en su núcleo. Y como es un átomo neutro, alrededor va a tener la misma cantidad de electrones. Entonces, la cantidad de electrones van a ser 11. ¿Bien? Esto es un átomo neutro. Vamos a ver un ion catión, ¿bien? Que se lo simboliza con la carga, acá, con una carga positiva, ¿sí? Si es positivo, solo si es positivo, acá se le agrega un 1, o tienen que tener en cuenta que es 1, ¿sí? Porque también puede ser que sea más 2, o 2 más también, 3 más, o más 3, ¿sí? Siempre que haya un signo positivo, eso quiere decir que es un ion catión, que la carga es positiva. Como vemos acá, el átomo está cargado positivamente. La segunda nos dice que cede electrones. ¿Bien? Entonces, vayamos de vuelta acá. ¿Cuánto es la cantidad de protones que tiene el ion catión? ¿Sí? La cantidad de protones va a ser el número atómico, ¿sí? Z, recuerden que Z, esta es la masa atómica. Entonces, la cantidad de protones
es 11. ¿Y cuánto es la cantidad de electrones? Fíjense que acá, este más 1 significa que cede un electrón, ¿sí? Este más 1 significa que cede un electrón o que pierde un electrón, ¿sí? Si tuviese más 2, diría que pierde o cede 2 electrones. Si tiene más 3, diría que cede o pierde 3 electrones. Y así sucesivamente. Entonces, si cede, da un electrón acá, si estamos acá, y cede un electrón, ¿con cuántos electrones se quedan? ¿Sí? Tendría que tener 11 si es neutro, ¿no? Si es neutro tendría que tener 11. ¿Sí? Pero si cede, si da o pierde un electrón, me quedaría en 10 electrones. ¿Bien? Supongamos acá que pierda o ceda 2 electrones. ¿Sí? Si cede o pierde 2 electrones, a 11 le resto 2, me quedaría 9. ¿Sí? En este caso hacemos 11 menos 1, es 10. ¿Sí? Este es pierde con respecto al átomo neutro. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejemplo que tenga que ver con el berilio. Bien, acá estamos con el ejemplo del berilio. Tenemos el ejemplo del berilio donde me dice, acá tenemos el átomo neutro, donde recuerden que esta es la carga, esta es la masa y este es el número atómico, ¿sí? Z. ¿Cuánto es la cantidad de protones que tiene el berilio? Me lo dice el número atómico, Z, que son 4. ¿Bien? Entonces, si es un átomo neutro, porque acá la carga me está queriendo decir que es un átomo neutro, esto me dice que es un átomo neutro, la cantidad de electrones también van a ser 4. ¿Bien? Vayamos acá al ion-cation. Fíjense, ¿cuánto es la cantidad de protones? ¿Cuánto es la cantidad de protones? De vuelta, me lo dice, y fíjense que esto no cambia, ¿sí? Me lo dice la cantidad, el número atómico, ¿sí? Entonces esto es 4 la cantidad de protones. ¿Cuánto es la cantidad de electrones? Si me dice que se dio 2 electrones, ¿sí? Acá en un átomo neutro tiene 4 electrones, ¿sí? Pero de los 4 cede, ¿sí? Se lo da o pierde 2. Como pierde 2, la cantidad de electrones van a ser 2. ¿Bien? El segundo tipo de ion es el ion-anión. Esto significa que el ion-anión significa que el átomo está cargado negativamente. ¿Bien? Al contrario, ven que es al contrario del ion-cation, en vez de ceder electrones, este recibe electrones. ¿Sí? Los electrones que el ion-cation cedía, el ion-anión los agarra. ¿Sí? Entonces recibe electrones. O de otra forma también se dice que gana electrones. Se da comúnmente en los no metales. Los no metales son buenos ion-anión. Entonces, el átomo neutro, acá tenemos un ejemplo en donde tenemos al flúor con símbolo F. Me dice que el símbolo acá recuerden que es el 0, que es la carga neutra, ¿sí? El átomo neutro. Acá 19 es el número que está acá arriba, es la masa atómica, el número de acá es el número atómico, ¿sí? Entonces, si vamos a la cantidad de protones y electrones que tiene este átomo, ¿sí? Al ser neutro, significa que la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, si la cantidad de protones está basada por el número atómico, si el número atómico es 9, la cantidad de protones van a ser 9. ¿Sí? Y si la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones, entonces la cantidad de electrones acá también tiene que ser 9. ¿Bien? Vayamos acá al ion, perdón, acá sería el ion-anión. Esto no lo corregí. El ion-anión. Bien. El ion-anión acá con carga, ¿sí? Con carga negativa,
porque está cargado eléctricamente negativamente, tiene un menos 1. Se le puede agregar el menos 1 acá. ¿Bien? Eso quiere decir que gana un electrón o recibe un electrón, por eso es que gana un electrón. Entonces, vamos a la cantidad de protones y electrones que tiene este ion anión. ¿Cuántos protones tiene? Los protones siempre están dados por el número atómico, siempre están dados. ¿Por qué significa el número atómico? Significa la cantidad de protones que tiene el átomo. ¿Bien? Entonces, 9 va a ser la cantidad de protones que tenga. ¿Bien? Y como está ionizado, ¿sí? Tiene menos 1, quiere decir que gana un electrón. Si al estar neutro tenía 9 electrones, al ganar un electrón va a quedar en 10 electrones. ¿Sí? Esto quiere decir que está ganando. Fíjense acá, si yo tapo acá, hasta ahí me está queriendo decir que tiene 9 protones y 9 electrones. Pero si yo le pongo un menos 1, quiere decir que gana un electrón, me está queriendo decir que el electrón van a ser 10. Y fíjense otra cosa, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones porque es un átomo neutro. Y acá, la cantidad de protones es distinta a la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque es un ion. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Bien, acá tenemos un ejemplo del oxígeno. El oxígeno como átomo neutro. Átomo neutro lo van a encontrar en la tabla periódica. ¿Sí? El oxígeno con una masa atómica de 16, un número atómico de 8, ¿sí? Y es neutro. ¿Qué quiere decir que sea neutro? Volvemos a repetirlo. Que la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Entonces, si la cantidad de protones está dada por el número atómico que es 8, y la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones, entonces 8 y 8 van a ser la cantidad de protones y electrones. ¿Bien? ¿Hasta ahí queda claro? Porque hay que entender primero esta parte para después poder entender los iones. Porque los iones está basado en el átomo neutro, tiene una referencia ahí. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de protones acá? Otra vez, el número atómico, 8. Y acá nos vamos a la cantidad de electrones. La cantidad de electrones va a ser, me dice que gana menos 2, o sea que gana 2 electrones. Acá lo vamos a poner. Gana 2 electrones. ¿Bien? Entonces, si gana 2 electrones, en vez de que sea 8, van a ser 10. ¿Bien? En átomo neutro tiene 8 electrones. Pero si gana 2 electrones, así, en un ion anión, me va a quedar que la cantidad de electrones son 10. Muchas gracias y si les gustó, pongan un me gusta y suscríbanse.